Buenos días con todos. Yo soy Verónica Zavala, represento al BID, Banco Interamericano de Desarrollo, aquí en México. Para mí es un gusto poder estar aquí, tener la oportunidad de moderar esta conversación tan interesante, con un panel tan rico, con gente con una experiencia de vida tan relevante para este tema. Es realmente una experiencia que me deja muy humilde. Estamos ligeramente retrasados y yo lo que quisiera es hablar lo menos posible para dejar que realmente los miembros del panel puedan tener el mayor tiempo de contar sus experiencias, su posición, su punto de vista, tener luego un espacio para que ellos nos puedan reflexionar sobre lo que han escuchado del resto y luego tener un espacio para tomar algunas preguntas del público. Entonces, quiero un poco ir sobre las biografías, la experiencia de los panelistas, luego cediendo la palabra a cada uno de ellos. Bueno, Ginette Bedoya, periodista y activista colombiana contra la violencia de género, iniciadora de la campaña No es hora de callar, que denuncia la violencia sexual y reclama a las supervivientes que alcen la voz contra la violencia de género. Actualmente, subdirectora del diario El Tiempo de Colombia, debutó profesionalmente en el noticiero Alerta Bogotá de Radio 1 en 1997 y desde el principio tuvo como foco de trabajo la situación de las cárceles, por lo que empezó a recibir amenazas. Ha sido galardonada con diversos reconocimientos, destacando en 2012 con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, entre muchos otros. Entre sus publicaciones destacan Vida y muerte del mono Joló, Te hablo desde la prisión, y La pirámide de David Murcia. En el año 2000 fue víctima de secuestro, tortura y agresión sexual por parte de paramilitares mientras realizaba un reportaje en una cárcel en las afueras de Bogotá. Y en 25 de mayo de 2014, Ginette fue secuestrada y agredida sexualmente y fue declarada por decreto presidencial como Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el contexto del conflicto armado interno en ese país. Catalina Botero Marino, abogada colombiana, especialista en libertad de expresión y género en la Universidad de los Andes. Es especialista también en Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Es socia fundadora de la ONG colombiana Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia Colombia, destinada a la defensa regional de los derechos humanos. Ha sido relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En septiembre de 2016 fue nombrada decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Pamela Rodríguez Padilla, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está en casa. Cuenta con amplia experiencia en investigación y en docencia en diversas instituciones educativas de México. Es doctora por la Universidad de Sassari, Italia, y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones, entre las que se destacan el diseño de políticas públicas con enfoque de transparencia. También tenemos con nosotros a Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también a Patricia Colchero Aragonés, coordinadora ejecutiva nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Es maestra en Estudios Políticos y Sociales con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Ciencias Políticas por la Pacific Western University de California, Estados Unidos. Cuenta con amplia experiencia en la defensa y protección de los derechos humanos y ha sido parte de organizaciones de la sociedad civil trabajando en proyectos de desarrollo sustentable y procesos democráticos. Asimismo, se ha desempeñado en el sector público en diversos cargos. Fue titular responsable de la creación de la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La idea es que en este diálogo podamos abordar las distintas formas de violencia contra las mujeres periodistas en espacios públicos digitales a fin de identificar los factores de riesgo,
de los distintos tipos de violencia, así como posibles acciones, políticas, mecanismos que permitan prevenir, proteger, erradicar la violencia. Como se ha venido diciendo desde más temprano esta mañana, este tipo de violencia viene creciendo. Es inaceptable, pero viene creciendo. Y México es un lugar donde esto es más grande que en el resto de la región, y ya la región es una región violenta contra la mujer. Entonces yo creo que nos debe llamar no solamente la reflexión, sino también a identificar qué rutas de acción debemos tener. La violencia contra las mujeres periodistas se viene manifestando no solamente en espacios públicos tradicionales, sino también en los nuevos espacios públicos digitales con las blogueras, las tuiteras, etcétera. Y esto es una realidad muy dura a lo largo, ¿no es cierto?, de toda la región, y que tiene unas características que vienen amedrentando a muchísimas mujeres y generando situaciones de vulnerabilidad muy, muy difíciles. Entonces, yo creo que no quiero extenderme más y, como les decía, vamos a ir en orden. Comenzaríamos con una intervención de 10 minutos de Ginette Bedoya. Tienes 10 minutos y cuando se pasan los 10 minutos me dice mi tarjeta roja, así al estilo de árbitro de fútbol. Así que adelante, Ginette. Ok, bueno, sí, te encargo la tarjeta porque los periodistas acostumbramos a extendernos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mil gracias por esta invitación. Un gusto y un honor poder compartir mesa con personas que están trabajando en un tema que hoy creo que es uno de los temas más importantes a nivel global, pero el menos tratado, lamentablemente, el menos visibilizado. Gracias a Alejandra, que no la veo por ahí, pero mil gracias de verdad por la invitación. A mí también me tocó hacer malabares para poder estar aquí. La agenda está muy apretada, pero tomé este espacio para estar hoy aquí en México porque, como les digo, creo que este es un tema que en este momento nos está afectando profundamente. Creo que ustedes ya saben, la violencia contra las mujeres se convirtió en una pandemia mundial, como lo ha dicho una y otra vez Naciones Unidas, pero no hemos tomado conciencia sobre esto. Y lamentablemente quienes estamos desde los medios de comunicación y tenemos esa responsabilidad de poder transmitir y poder informar, de poder educar correctamente a nuestras audiencias, no lo estamos haciendo. Tenemos una gran responsabilidad en eso que está ocurriendo en la violencia contra las mujeres a nivel global y no lo hemos querido asumir. Los medios de comunicación y los periodistas siempre nos ponemos al margen de los problemas, pero en este sí que somos responsables y sí que estamos aportando un inmenso grano de arena, yo no diría grano, diría toneladas de arena, a promover y a fomentar la violencia de género en el mundo. Y yo les hablo desde lo que me ocurrió a mí. Como un periodista, cuando es tocado directamente por esta violencia, decide muchísimos años después asumir una responsabilidad. La responsabilidad que me dejó el quedar viva. Hace 17 años, cuando trabajaba en el diario El Espectador, el más antiguo de Colombia, ejerciendo mi labor de periodista judicial, fui secuestrada, torturada y violada. Y lo primero que hice fue asumir que no era víctima, que tenía que seguir siendo periodista. Pero cuando entendí que yo misma había sido víctima de ese periodismo que se ejercía, cuando comprendí la magnitud de la responsabilidad que tenía, decidí levantar la voz y contar públicamente de que había sido violada. Esto ocurrió solo 9 años después del secuestro. Y digo que llegué a ese punto porque un día después de mi secuestro, cuando lograron rescatarme y cuando estaba en la clínica muy mal, casi que muriendo, y las primeras personas que tuvieron contacto conmigo fueron colegas periodistas. Y uno de esos periodistas que logró burlar la seguridad que había en ese momento en la clínica a donde me llevaron, lo primero que hizo, antes de preguntarme si quería comunicarme con mi madre o si necesitaba algo, si necesitaba ropa, porque me dejaron completamente desnuda,
lo primero que hizo fue decirme, ¿tú me puedes regalar un full que necesito enviar ya al noticiero? Y sentí asco de ese periodismo porque yo también lo había hecho muchas veces. En medio del conflicto armado colombiano, antes de sensibilizarme con esa persona que tenía enfrente, lo primero que había hecho era prender la grabadora y decirle, regáleme un testimonio. Y creo que eso fue determinante para tomar la decisión de que yo no quería volver a hacer esa clase de periodismo. Pero sobre todo, que por ser una voz fuerte en mi país y por tener la capacidad de comunicar, tenía que tomar acción para empezar a cambiar esas prácticas periodísticas que tanto daño estaban haciendo. Como ustedes saben, nosotros estamos cerrando una etapa de conflicto armado de más de 5 décadas y vienen las reflexiones sobre qué tipo de responsabilidad tuvimos en medio de esa confrontación los periodistas. Y el balance es que fue inmensa, pero que aún hoy en día, con esas nuevas tecnologías, con esos nuevos medios de los que hablaba Frank, con esos nuevos retos que tenemos a la hora de informar, así no tengamos conflicto armado, seguimos perpetuando estereotipos de violencia que se siguen ensañando, no solamente contra las mujeres periodistas, sino contra las mujeres y las niñas en general. Y de ahí surgió otra responsabilidad que ha tenido un acompañamiento muy firme de ONU Mujeres en Colombia, pero además a nivel global de gobiernos que entienden la necesidad de tener nuevos lenguajes, de modificar los lenguajes, de modificar la forma en cómo estamos comunicando acerca de género, que no es el gran problema que tuvimos en Colombia de ideología de género. Ideología de género no es el tema de género, y la responsabilidad de frenar acciones, conductas contra niñas y mujeres. Y los hombres dicen, pero ¿por qué ahora esto es una moda en el mundo y se está hablando de la violencia contra las niñas y mujeres si a los hombres también nos pegan, a nosotros también nos matan, a nosotros también nos persiguen? Y las cifras son claras frente a esto. Y hablo del caso colombiano. De 47,000 casos de violencia intrafamiliar que tenemos en Colombia al año, 42,000 son contra mujeres. Esto quiere decir que las mujeres y las niñas seguimos siendo ese segmento de la sociedad más atacado por la violencia. Y por eso es que hemos decidido tomar acciones a nivel global. 3 de cada mujeres, como lo ha dicho Naciones Unidas, en algún momento de su vida han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y hoy la violencia digital sí que se ha ensañado contra las mujeres. Cuando como comunicadores decidimos informar, hablar acerca de las diferentes violencias, y es una pregunta que le hago al auditorio, pensamos qué impacto tenemos en la vida no de esa mujer de la que estamos hablando, sino del resto de mujeres. Cuando ustedes hacen un trino, cuando hacen una investigación y publican un informe, cuando si trabajan en medios de comunicación, dan una noticia, ¿ustedes piensan en eso? Respondan. ¿Lo piensan? A la hora de escribir al menos un trino, ¿piensan qué impacto están teniendo en las personas que lo leen? Muy pocas personas lo hacen. Y ese es el primer gran error, pero además la primera responsabilidad que como ciudadanía, ni siquiera como periodistas o como personas activas dentro de medios que comunican, como ciudadanía tenemos a la hora de fomentar esa violencia de género. Hoy no sabemos distinguir muy bien, se habla de comunidad LGTBI, se habla de género, pero no sabemos qué es género, se habla de violencia contra la mujer, pero creemos que la violencia contra la mujer siempre es el puño o la violación y desconocemos completamente el tema. Y es el primer paso que tenemos que dar. Si somos actores de la sociedad que queremos transformar esta violencia de la que estamos hablando, tenemos que empezar por entender qué es eso de género. ¿Qué es lo que implica?
Y en ese sentido, creo que también tenemos una responsabilidad muy grande quienes de alguna manera podemos manejar recursos y hacer capacitación. Del Banco Interamericano de Desarrollo hemos recibido ayuda para poder capacitar periodistas a nivel regional en Washington, y es paradójico porque lo que expresan allí cuando llegan a las conferencias es lo mismo que vemos en nuestros países, que seguimos manejando un modelo patriarcal y machista que está enquistado en la política, en los medios de comunicación, en el metro, aquí en la universidad. Y creo, y estoy de acuerdo con las personas que hicieron la instalación de este encuentro, que es lo primero que tenemos que cambiar, ese chip cultural que tenemos en la cabeza. Hasta que no entendamos la dimensión de la palabra equidad y de la palabra igualdad, será imposible poder dar pasos firmes para erradicar la violencia de género, específicamente la violencia contra mujeres y niñas. En la tarde nos volveremos a encontrar porque estoy en otra charla y ya les hablaré en profundidad de un tema importante. Ahora les vamos a entregar esto. Ya para cerrar les cuento. Yo lidero una campaña en Colombia que también tiene una gran trascendencia a nivel internacional, que se llama No es hora de callar, que nació en septiembre del 2009 cuando hablé públicamente de que era una mujer sobreviviente de violación. Y con esta campaña decidimos hacer un trabajo de la mano de ONU Mujeres para entregarles herramientas a todos los periodistas de cómo deben informar sobre violencia de género. Ahora se las vamos a entregar. Son las 10 primeras claves de cómo usar el lenguaje, de cómo usar la imagen, de cómo ponerse en los zapatos de la víctima o de la persona de la que estamos hablando a la hora de informar. Entonces se los vamos a dejar y bueno, en la tarde ya podremos hablar un poquito más. Gracias. Gracias, Ginette, por tu testimonio, por esa participación tan interesante. Después podemos seguir profundizando y, como bien dices, en la tarde también. Ahora escucharemos a Catalina Botero, también por 10 minutos. Muy bien, gracias. Gracias, Verónica. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Conavima, a Alejandra Negrete, a Line, a Jurídicas, por supuesto, por esta invitación, a la UNESCO, a Frank Larrúa, al Grupo Demos, que ayudó en la organización de este seminario. El tema de esta mesa es violencia contra mujeres periodistas. Y mi especialidad es qué podemos hacer. No es, yo no soy periodista, yo soy abogada. Y lo que hago, lo hago en virtud de testimonios como el que ustedes acaban de oír. Es decir, los testimonios de Ginette Bedoya y de las mujeres que han tenido que pasar por procesos de agresión son suficientes para que gente como yo, desde lo que sabemos hacer, que es el derecho, trate de proponer acciones, obligaciones estatales y estándares de responsabilidad social de medios de comunicación, que son los que voy a exponer aquí muy rápidamente. Básicamente hay 3 tipos de obligaciones estatales y responsabilidades sociales de los medios de comunicación en materia de violencia contra periodistas. Pero la primera pregunta que uno se hace es, y se la hizo Ginette, ¿es necesario establecer estándares u obligaciones estatales en materia de violencia contra mujeres periodistas? ¿No basta que existan obligaciones estatales para proteger el periodismo? ¿Se requieren obligaciones estatales específicas para mujeres periodistas? ¿Desde el Estado y desde los medios de comunicación? Y la respuesta, como lo dijo Carmen Moreno esta mañana, de un grupo importante de las sociedades en México, en Colombia, en Brasil, en Panamá, en Perú, es no. Eso es ideología de género. Nos quieren ideologizar. Eso no existe. Hay una agenda oculta en Naciones Unidas que tiene unos intereses perversos que nos lleva a plantear esa llamada ideología de género. Bueno, yo aquí simplemente quiero hacer una aclaración rápida. Yo creo que el enfoque diferencial de género es algo que nos hemos demorado siglos en construir, desde el surgimiento del modelo del Estado constitucional liberal hace 200 años. Empezamos hasta ahora a entender, como dijo Ginette, qué quiere decir la equidad y la igualdad, y que lo que tenemos es un renacimiento del pensamiento conservador. A mi juicio, y lo digo con todo respeto,
manipulado por grupos políticos que lo que quieren básicamente es obtener capital político para poder convertirse en un grupo importante que genere gobernabilidad y de la misma manera entonces capturar rentas estatales. En el fondo es un tema económico. En Colombia quienes proponen este tipo de cosas son las personas, por ejemplo, que más helicópteros compran en el país. Y eso quiere decir muchas cosas. Si tienen dinero, el dinero lo obtienen a partir de convertirse en grupos políticos que permiten la gobernabilidad. Eso pasó con Cunha y con Bolsonaro, que son los grandes líderes de este movimiento en Brasil, y lo que yo creo que uno tiene que exigirles, por lo menos, es ética en la discusión. Yo entiendo que hay gente que no puede no estar de acuerdo con la perspectiva que nosotras tenemos, y a mí me parece razonable, y yo estoy de acuerdo, yo creo en la libertad de expresión y en el pluralismo. Pero lo mínimo que uno puede exigirle a esta gente es que por lo menos sea ético en la discusión, se adecue a los hechos y nos explique qué quieren decir cuando hablan de ideología de género. Cuando decían, por ejemplo, que en los acuerdos de paz en Colombia existía una perversa ideología de género, y preguntábamos, ¿qué es eso? Nos decían que ellos no podían decir dónde estaba porque estaba encriptada. No, pues así sí es muy fácil. Si uno no tiene la obligación de demostrar acusaciones de ese tamaño que van en contra de reivindicaciones de las mujeres que llevan 200 años, 200 digamos desde parto, otra vez desde el surgimiento del Estado liberal, del Estado constitucional, pues entonces sí es muy fácil. Entonces por lo menos que expliquen, y no han podido explicar. Y por lo tanto yo no tengo ningún argumento para ir en contra de la hipótesis original, en virtud de la cual existe la obligación de tener un enfoque diferenciado. ¿Y por qué existe la obligación de tener un enfoque diferenciado? Porque hay una violencia diferenciada, porque no es igual, porque la violencia tiene formas distintas y afecta de manera distinta a las mujeres que a los hombres. Y el testimonio de Ginette es una prueba absolutamente fehaciente de lo que yo estoy diciendo, pero además trabajos como el que hace CIMAC en México muestra con cifras e indicadores que lo que estamos diciendo no nos lo sacamos del sombrero. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Obligaciones legales de los estados y responsabilidades sociales de los medios de comunicación en materia de violencia contra las mujeres periodistas. Son 3 tipos de obligaciones, según los estándares internacionales que el doctor Frank LaRue, que acaba de exponer, ayudó a construir de manera prolífica y seria y responsable, y yo le quiero agradecer eso. Son 3 tipos de obligaciones: las obligaciones en materia de prevención, las obligaciones en materia de protección y las obligaciones en materia de procuración de justicia. O el triple play, para que sea más fácil de explicar. En materia de prevención, hay una obligación general del Estado de prevenir la violencia contra el periodismo, contra los periodistas. Pero hay una obligación especial de prevenir la violencia contra las mujeres periodistas. ¿En qué consiste esta obligación especial? Por lo menos en 5 o 6 aspectos. Tiene que haber protocolos especiales para la fuerza pública, porque hay una manera distinta de agredir a las mujeres en la calle, a las mujeres que cubren las manifestaciones en la calle. El manoseo, el acoso, la intimidación, la agresión verbal sexual a esa mujer periodista con una cámara o con una grabadora o con su teléfono es fuertísima, eso no se produce con los hombres. Entonces tiene que existir un protocolo que vaya en contra de ese estímulo primario, digamos, de agredir a las mujeres verbal o incluso físicamente, sexualmente, para que dejen de cumplir su tarea de periodismo, sobre todo en las calles, que es el objeto de esta mesa. No solo protocolos, políticas y legislación que castigue especialmente ese tipo de violaciones. Es decir, una legislación que reconozca que el acoso, las agresiones y las amenazas sexuales son una forma de agresión y de violencia y de tortura sexual, particularmente castigada, con unas penas agravadas, porque esa violencia completamente invisibilizada no se castiga, porque la entienden como un piropo, que por supuesto es completamente absurdo en la mitad de una manifestación que un policía se acerque a una mujer de una cierta manera, le diga ciertas cosas que suponen acoso sexual y luego se justifique en procesos, como lo hemos visto, diciendo que es que ahora a las mujeres ni siquiera se les puede piropear. Entonces, eso tiene que estar prohibido en políticas públicas y en legislaciones nacionales. Ojalá penales o por lo menos administrativas.
El discurso de los funcionarios públicos. El discurso, estoy en el campo de la prevención, el discurso que muestre, que explicite, que muestre que no es normal este tipo de agresiones contra las mujeres periodistas y no que lo legitime o que lo valide. Encuestas diferenciadas para poder saber qué tipo de políticas hay que diseñar. El Estado tiene la obligación en materia de prevención de hacer encuestas diferenciadas para comprender y visibilizar la violencia contra las mujeres periodistas. Pero a veces no basta con la prevención. A veces es necesario, y voy al segundo tema, proteger a las personas que han sido amenazadas. Mujeres que son amenazadas sexualmente y que tienen derecho a tener medidas especiales de protección, y por eso, por ejemplo, en Colombia y más recientemente en el mecanismo de protección en México, se establecen criterios especiales para evaluar el riesgo, las mujeres en riesgo. No son los mismos criterios para evaluar el riesgo sobre los hombres periodistas, pero además medidas de protección que tienen un enfoque diferenciado. Las mujeres necesitamos medidas de protección distintas a las que tienen los hombres. Simplemente miren las estadísticas, cuántas mujeres son madres cabeza de familia y por lo tanto necesitan que las medidas de protección se extiendan a su familia, y estoy simplemente en el campo más obvio, pero podemos hablar de muchas medidas de protección diferenciadas. Y finalmente, porque me queda un minuto para terminar, en materia de justicia. Yo no tengo que contarle a las personas que están acá cómo se cubrió el asesinato de Regina Martínez en Veracruz. Los estados tienen una obligación especial de atender los crímenes contra periodistas, de procurar justicia de crímenes contra periodistas. Pero cuando se trata de crímenes contra mujeres periodistas, hay una obligación diferenciada. Las hipótesis no pueden radicar, como suelen radicar, en que el asesinó a su novio por un ataque de celos, en que se trataba de una mujer fácil, que tenía minifalda y que provocó la agresión. Eso no solamente es un cubrimiento, Ginette, de los medios, sino que también, como tú lo sabes, es la primera hipótesis que surge en los procesos judiciales. Eso tiene que erradicarse. La primera hipótesis tiene que ser que esa mujer periodista fue asesinada por lo que estaba haciendo, por su trabajo periodístico. Después de agotar esa hipótesis, después de haber demostrado que esa hipótesis no era, entonces métanse con las otras hipótesis. Porque lo más fácil para los procuradores y los fiscales y los administradores de justicia en una sociedad patriarcal y machista, es decir, que esa mujer fue asesinada por un ataque de celos de su marido porque era una mujer fácil y se puso minifalda, o porque ¿quién la manda a caminar a las 3 de la mañana solita por la calle? Como si nosotras no tuviéramos derecho a caminar solitas por donde nos diera la gana. Entonces, pues, lo primero que hay que hacer es establecer hipótesis relacionadas con el ejercicio de la protección. Esos son los 3 niveles de obligaciones del Estado respecto de, para afrontar la violencia contra los periodistas, 3 niveles: prevención, protección y procuración de justicia, que tienen que tener un enfoque diferenciado hasta que esa gente que promueve la famosa ideología de género no nos demuestre con pruebas como las tenemos nosotros de que eso es una farsa y tenemos que hacer lo contrario. Muchas gracias. Con enorme pena de tener que cortar cada una de estas intervenciones tan interesantes y apasionadas y demás, como bien dice Catalina, con tanta evidencia además. Sí. Pero bueno, seguimos entonces con Pamela Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias a ti. Bueno, gracias, muy buenos días a todos por acompañarnos. Bueno, mis reflexiones, dado que al igual que la profesora Botero, no soy periodista, soy abogada, bueno, especializada en ciencias sociales además. Entonces, por eso es que me gustaría centrar mi reflexión sobre todo en, bueno, lo que es la violencia en la sociedad y por consiguiente en los medios de comunicación, ¿no? que consultamos día con día o que tenemos contacto con ellos día con día. Nos alteran tanto el asesinato o la tortura de un inocente, la violación de una mujer o de un hombre, el secuestro de un ciudadano común, como los huérfanos de un desastre natural o el abandono de un bebé no deseado, ¿no? La represión contra un grupo de manifestantes, el bombardeo de alguna ciudad lejana,
pero también nos indignan el abuso impune de un ciudadano, de un funcionario público, perdón, la censura a la palabra o la destrucción de las expresiones culturales de un pueblo, ¿no? Pero en lo cotidiano, digamos, esta misma violencia que nos indigna cuando la vemos, digamos, desde fuera, por decirlo así, no, vamos, el hecho de apreciar este tipo de expresiones de violencia fuera de nosotros no nos deja dar cuenta o no nos deja apreciar la pequeña violencia cotidiana, ¿no? Digamos, las pequeñas muestras de violencia que se van acumulando día con día en nuestra sociedad, ¿no? En lo cotidiano somos capaces de tolerar la agresión constante en muy diversos grados, ¿no? La discriminación, la ofensa, la humillación, la burla, la explotación o el abuso de la autoridad e inclusive el engaño, ¿no? Que constituye un tipo de violencia desde ese punto de vista. En la sociedad nos desenvolvemos, o la sociedad se desenvuelve normalmente con esta variedad de acciones tendientes a controlar y a obtener ventaja sobre las otras personas, ¿no? Sobre el otro. Todas estas pequeñas acciones conllevan un distinto grado de violencia y forman parte de la convivencia en la cual pues, nos desenvolvemos día con día, ¿no? Y no es de extrañar en este sentido que al final del día las imágenes que en los medios de comunicación, digamos, nos regresan como si fuera una especie de espejo, pues estén llenas de violencia, ¿no? En mayor o menor grado. Por ejemplo, un caso que me parece emblemático en este sentido es el de los reality shows, ¿no? Los shows de telerrealidad. En estos programas, la agresión, la ofensa, la humillación y el engaño son los ingredientes que abundan y venden como si se tratase de una escenificación de la realidad. La violencia y la degradación de la dignidad de las y los participantes son ofrecidos como lo cotidiano normal. Y bueno, para grabar el caso nos topamos con que estos formatos televisivos pues ni siquiera, fueron trasladados, digamos, de sus países de origen al ámbito latinoamericano, sin ni siquiera tener una referencia acorde a los marcos éticos o morales de nuestras sociedades, ¿no? Como un factor común de estos programas encontramos la competitividad que se provoca entre los participantes, motivada por la finalidad de ganar un premio económico, de lograr un objetivo, ¿no? Y es precisamente esta clase de elementos, como la competitividad o en general las cuestiones relativas a los actos de autoridad, las deslealtades, los abusos, las traiciones, las intrigas, que digamos, que se convierte en el atractivo principal de estos productos, digamos, de los medios de comunicación. La agresividad y la violencia entre los participantes, ¿no? Y bueno, paradójicamente, me parece muy paradójico que este tipo de productos, digamos, sigan existiendo, se sigan vendiendo, por ponerlo de esta manera, en las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? En donde nos encontramos de frente al fenómeno del surgimiento de la llamada economía rosa, ¿no? Que se entiende por economía rosa aquella que implica una demanda de trabajadoras y trabajadores que cuenten con cualidades como diligencia o empatía y colaboración, o sea, cualidades tradicionalmente asociadas al ámbito de lo femenino y que precisamente no se están viendo reflejadas en este tipo de productos informativos que vemos día con día en los medios de comunicación tradicionales. En el caso particular de las mujeres y los medios, debemos partir del hecho, además, de que el factor principal de que los hombres utilizan para el control y el sometimiento de las mujeres en lo individual o en lo colectivo es el poder. Debemos recordar que las relaciones de género son relaciones de poder y conforme a la estructura patriarcal, que bueno, es un tema que ha salido recurrentemente en las participaciones, esta estructura patriarcal como sistema de dominación considera a la mujer como una especie inferior que ha sido utilizada para lograr fines únicamente, ¿no? Y esto se ha venido institucionalizando en todo tipo de discursos. Una sociedad con el predominio de los hombres significa, en pocas palabras, contar con una hegemonía patriarcal, ¿no? Que expresa y reproduce desigualdad y delimita espacios jerárquicos dotados de significación que operan como barreras que incluyen, excluyen a grupos subordinados, ¿no?
Así, la conducta agresiva o violenta se ejerce sobre quienes jerárquicamente son considerados inferiores, en este caso mujeres, pero no solo las mujeres, sino también otros grupos tradicionalmente minoritarios. Y al ser sujetos, digamos, los hombres al constituirse como sujetos activos en esta relación, pues refuerzan su posición. Podemos todos coincidir, me parece, que hemos sido educadas y educados con una concepción sexista, donde todo está en función al sexo al cual se pertenece, y esta concepción sexista está arraigada en nuestras mentalidades, tradiciones y se ve manifestado en los hechos y en la subordinación de las mujeres a los hombres. Y pese a que las leyes lleguen a reconocer las igualdades, como bien nos comentaron diversas funcionarias al momento de la inauguración, pues la tradición al final se acaba imponiendo y estas mismas leyes se llegan a desconocer frente a la realidad, ¿no? Lo que sucede en el caso de la desigualdad salarial, en el caso del acceso al empleo y en el caso que nos ocupa el día de hoy, precisamente en la representación de las mujeres en los medios, ¿no? Y el espacio que se da a las mujeres en los medios. Bien, podemos analizar dos vertientes de la violencia contra las mujeres en los medios, ¿no? Primeramente, en la representación de las mujeres en estos medios y también en los papeles tradicionalmente asignados a las mujeres en estos medios. Bajo el primer aspecto, la representación de las mujeres en los medios, encontramos que aún hoy, en las primeras décadas del siglo XXI, las mujeres somos representadas o bien como audiencia, digamos, eminentemente o tendencialmente pasiva, o como objetos. Casi nunca somos representadas como interlocutoras dignas de ser escuchadas o con una voz propia. En última instancia, digamos, el rol clásico, digamos, activo, que ya mencionaba la comisionada Ana Moraida, es precisamente el de consumidor, ¿no? Únicamente la mujer consumista que se dedica, digamos, de manera de caricatura a gastar, digamos, el salario que el marido lleva a casa. Pero pocas veces encontramos un espacio en el cual una mujer sea considerada, digamos, una actriz de relevancia, ¿no? Con algo digno de qué decir. Considero paradigmático el caso de los espacios dedicados al análisis, por poner un caso, bueno, si es que se puede llamar así, de las vestimentas de las mujeres en el poder, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto qué están llevando las mujeres en el poder? ¿Por qué no nos centramos más o nos interesa más saber qué están diciendo, qué propuestas están llevando a la mesa de negociación, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nunca o casi nunca se hace esa pregunta a sus contrapartes masculinas, ¿no? ¿De qué corbata es quién diseñó la corbata que usted está llevando? ¿Quién diseñó los zapatos que usted está calzando, ¿no? Y bueno, esto me lleva también a la segunda cuestión, los papeles asignados tradicionalmente a las mujeres en los medios. Bueno, en los primeros momentos de la televisión, sobre todo entendiendo a la televisión como el medio más difuso, siempre ha sido, o tradicionalmente las mujeres eran un apoyo secundario a los protagonistas masculinos, ¿no? Y de esta rol de subordinación, yo considero que se deriva o explica por qué a las mujeres profesionales de la información les ha costado tanto trabajo adquirir poco a poco espacios al interior de los medios, ¿no? Bueno, precisamente es aquí donde considero que surge el papel de los medios de comunicación, ya no como un mero transmisor de la realidad, sino, digamos, de contenidos y de sucesos de actualidad, sino como un curador y hasta, ¿por qué no?, un creador que propone contenidos continuamente ante la sociedad. Y me parece, bueno, que es momento de ver a los medios como aliados, ¿no? Como aliados muy poderosos en la creación y en la transmisión de ciertas líneas editoriales o de ciertos contenidos que son relevantes de transmitir. Y por último, me gustaría destacar que es necesario también que nosotros como sociedad, ¿no?, pasemos de ser meros espectadores, meras audiencias pasivas, y nos convirtamos precisamente en una audiencia involucrada en la retroalimentación a los medios acerca de los contenidos que nos están transmitiendo. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muy interesante el marco teórico sobre el tema también de los medios de comunicación y la televisión en particular.
Y ahora vamos a escuchar a Rodrigo Santiago Juárez, director general del programa de agravios a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo quisiera comentar brevemente que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde hace ya más de 15 años, contamos con un programa de agravios a periodistas y personas defensoras, precisamente por el incremento que desde ese momento se comenzó a percibir en las agresiones a periodistas y también, obviamente, en el caso de personas defensoras. Las estadísticas con las que cuenta la CNDH hasta este momento nos dan una cifra de 129 homicidios de periodistas cometidos a partir del año 2000. 13 de los casos corresponden a periodistas mujeres, 20 periodistas desaparecidos a partir del año 2005 y 51 atentados contra instalaciones de medios de comunicación a partir del año 2006. Este gran incremento en el caso de homicidios y de agresiones a periodistas ha llevado a la Comisión Nacional desde hace algún tiempo a proponer acciones de política pública precisamente para revertir este fenómeno. Hablo de 3 recomendaciones generales, una del 2009, otra de 2013 y otra de 2016, donde precisamente advertimos este incremento en el nivel de violencia contra periodistas y también advertimos, sobre todo en la última recomendación general, que es la Recomendación General 24, que en el caso de las mujeres periodistas había unas particularidades que debíamos de considerar con el objeto de proponer acciones de política pública precisamente para revertirlo. Al final mencionaré algunos casos muy paradigmáticos de este tipo de violencia, pero bueno, quisiera mencionar primero que en el caso, que existen varios instrumentos internacionales que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. El caso de la CEDAW, precisamente, que habla del tipo de discriminación contra la mujer y por qué los estados tienen obligaciones de implementar acciones de gobierno para revertir la violencia. El caso, por ejemplo, de la CEDAW tiene una recomendación general, la número 19, que establece que los actos de discriminación contra las mujeres no se limitan a los casos donde directamente está involucrado el Estado, sino también cuando el Estado deja de actuar o, es decir, una responsabilidad por omisión del Estado cuando no implementa acciones para revertir este tipo de discriminación. En el caso de México, pues está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también establece como violencia institucional cuando el Estado, por acción o por omisión, deja de implementar acciones de política pública para revertir este fenómeno. Y me refiero a casos, a encuestas mexicanas que también hablan de un fenómeno y que las cifras, pues creo que hablan por sí mismas. La encuesta sobre discriminación en México reflejó que 12.4% de las personas encuestadas dicen que las mujeres víctimas de violación son responsables del delito por provocar a los hombres. 10% de los encuestados dijo que dependía, es decir, que era una posibilidad, ¿no?, el caso de que las mujeres provocaban a los hombres y por eso eran violadas. ¿Qué nos dice esta encuesta como resultado final? Que 22.4% de los encuestados considera que las mujeres víctimas de violación son responsables del delito que sufren, ¿no? Un 22% de los encuestados nos habla de un nivel de machismo, de discriminación, de violencia que está en la sociedad, que está presente, que quizá no siempre se manifiesta, ¿no?, de manera violenta, pero que hay una sensación, hay un pensamiento que dice que la mujer violada es responsable del propio crimen, ¿no? La INDIRE, la encuesta sobre relaciones en los hogares, mencionó en 2011 que 46.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia en su última relación de pareja. ¿Qué nos dicen estas encuestas? Pues que México, además de una violencia muy generalizada, como todos sabemos en distintos escenarios, la violencia de género está muy arraigada en la sociedad. Esto finalmente se manifiesta, se traspasa a la violencia contra mujeres periodistas.
Mencionaré, por poner un ejemplo también, el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero. Como ustedes saben, la Corte Interamericana analizó una serie de crímenes de violaciones y muertes cometidas en el estado de Chihuahua y determinó hace unos años la responsabilidad del Estado mexicano. Y hay una parte muy importante de la sentencia donde habla del tipo de manifestaciones, el tipo de discurso público utilizado por los trabajadores del Estado en el estado de Chihuahua cuando analizaban y cuando advertían este tipo de muertes y asesinatos de mujeres en esa entidad. Los responsables de la investigación en muchas ocasiones, y está en las averiguaciones previas, mencionaban que las mujeres asesinadas les gustaba la vida nocturna, que las mujeres asesinadas se iban de fiesta, que las mujeres asesinadas usaban ropa corta, que las mujeres asesinadas se iban con el novio. Es decir, un tipo de violencia presente, manifiesta, que está en el discurso público y que está en las mismas averiguaciones previas que tienen como objetivo encontrar a los responsables, ¿no? Y aquí la responsabilidad se achacaba a las víctimas. Entonces, es una violencia que está ahí, que como digo, finalmente se traspasa a los casos de agresiones contra periodistas. Ya hacía referencia hace un momento Catalina Botero al caso de la investigación del homicidio de Regina Martínez en Veracruz. Yo quiero mencionar otro caso, el caso de Anabel Flores, asesinada en el 2015 también en esa entidad, donde la Fiscalía del Estado sacó un comunicado donde decía que la víctima, es decir, Anabel Flores, fue vista días antes con un integrante de la delincuencia organizada tomando un café. Un comunicado como ese, es decir, al día siguiente del homicidio de la periodista, cuando la Fiscalía saca un tipo de comunicado de este tipo vinculando a la víctima con un personaje de la delincuencia organizada o tratando de dejar ver que ella tenía vínculos con personas de este tipo, pues es obviamente tratando de demeritar la imagen pública de la periodista, ¿no? Y como ese tenemos muchos casos, el caso de Regina, el caso de Anabel, muchos casos donde las autoridades, con el objeto de desviar la atención de la investigación, imputan o hacen o demeritan la imagen de la mujer mediante este tipo de fenómenos. Obviamente esto no se limita al caso de las mujeres periodistas. Tuvimos un caso muy reciente aquí en Ciudad Universitaria donde privaron de la vida a una chica, a un estudiante, y las primeras declaraciones, los primeros tweets de la Fiscalía de la Ciudad de México tuvieron por objeto precisamente manchar la imagen pública de la estudiante diciendo que tenía malas calificaciones y que había reprobado no sé cuántas materias. Es decir, hay un fenómeno muy arraigado en los servidores públicos, hombres y mujeres, con el objeto de desviar la atención de las indagatorias, y creo que en el caso de las mujeres periodistas todos tenemos que obligar, que hacer un llamado y que con el objeto de que las autoridades hagan una investigación acorde y sobre todo que partan de que el homicidio muy seguramente está relacionado con las labores que esa persona hacía, con las labores periodísticas. Entonces, bueno, hasta aquí mi participación y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Rodrigo. Y ahora la quinta intervención de Patricia Colchero Aragonés, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Saludo especialmente a mis compañeras y a mi compañero de mesa, Ginette Bedoya, Pamela Rodríguez, Rodrigo Santiago, Verónica Zavala y, bueno, pues particularmente a Catalina Botero y además haber escuchado a Frank Larue, quien fueron fundamentales para la creación del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a raíz de la visita que realizaron en 2010 a nuestro país y donde, bueno, pues uno de los puntos fundamentales fue exhibir la situación que estábamos viviendo sobre violencia en contra de periodistas en México.
quiero agradecer la invitación y felicitar la iniciativa, la CONAVIM, por organizar este encuentro regional para la sensibilización a medios de comunicación, comunicar por la igualdad los medios como constructores de una cultura de paz. Sin lugar a dudas, este evento contribuye a generar un diálogo significativo para la construcción de una cultura de paz y de derechos humanos, donde los medios de comunicación juegan un papel preponderante en coordinación con periodistas, sociedad civil y diversas instancias del Estado mexicano que están desarrollando iniciativas y políticas en la materia. En el tema de seguridad, que es mi ámbito de responsabilidades del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores, el fortalecimiento de una cultura de paz y respeto de derechos humanos es estratégico para la protección de periodistas y particularmente de mujeres periodistas, que es el tema que hoy nos ocupa. Como lo señalan los informes de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, las mujeres periodistas se ven sometidas en el ejercicio diario de su labor a riesgos cotidianos derivados de la búsqueda de información, a acoso y hostigamiento sexual, a incumplimiento de normas mínimas de seguridad social, a relaciones laborales inequitativas que se traducen en la falta de contratos formales y en la desigualdad salarial con respecto a los hombres. El papel de los medios en brindar seguridad laboral a las mujeres periodistas es fundamental para abonar esta cultura de paz y respeto de los derechos humanos, garantizando en particular que no existan desigualdades salariales entre hombres y mujeres periodistas, que la condición de embarazo no implique a las mujeres perder su trabajo o ser un factor adicional de riesgo para desempeñar sus tareas, que las mujeres que tengan hijos estén expuestas a riesgos menores para desempeñar su labor. Cabe señalar que en las entrevistas que hace el Mecanismo para la Valoración de los Riesgos, son las mujeres periodistas quienes externan siempre la preocupación por la familia y particularmente por los hijos. Que cuando haya que cubrir una nota en zona de riesgo, las periodistas cuenten con los medios de seguridad necesarios para su protección, porque en realidad eso no existe. En el caso de las mujeres periodistas, entrar a zonas violentas las pone en mucho mayor riesgo que a un hombre. Y que si se suscita un incidente de amenazas o agresiones en contra de sus periodistas, el medio de comunicación implemente medidas inmediatamente para su protección. Un segundo tema que me parece fundamental respecto de la labor de los medios de comunicación es fortalecer el reconocimiento hacia las personas, que además son sus equipos de trabajo, que ponen en riesgo su vida y su integridad para mantener informada a la población y que luchan porque se garantice el derecho de libertad de expresión, sobre todo en zonas marginales, donde la labor de comunicar en México es realmente un reto y un riesgo constante. En el tema de desplazamiento interno por violencia, el mecanismo da la protección a periodistas y sus familiares, brindando la posibilidad de permanecer en un lugar seguro con vivienda, alimentación, traslados y todos los apoyos que se puedan otorgar desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, contemplados en la Ley General de Víctimas. Sin embargo, hay una situación que desde el mecanismo no se puede abordar y que es fundamental para que una persona pueda decidir salir de su lugar de origen a pesar del riesgo que enfrenta, y es no perder su profesión. Nos enfrentamos a situaciones donde las y los periodistas prefieren correr los riesgos de agresiones graves a perder su trabajo, y eso es algo que el mecanismo no tiene forma de asegurar. Por ello, el mecanismo está proponiendo en estos últimos meses una alianza estratégica con medios de comunicación consolidados que puedan brindar este apoyo temporal de manera solidaria para la protección de periodistas en grave riesgo. En este año se han incrementado los desplazamientos. México está viviendo un periodo grave de violencia, donde periodistas y defensores de derechos humanos están siendo uno de los sectores de población mayormente afectados en el derecho a la vida. Del año 2000 al día de hoy se han cometido 108 asesinatos en contra de periodistas en México, 100 en contra de hombres y 8 en contra de mujeres. En el tema de agresiones en contra de las mujeres, de acuerdo a lo publicado por Artículo 19, en el año 2016 se registraron 97 agresiones, 17 con componente de violencia de género, 8 de las cuales fueron agresiones digitales. Desde que se creó el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en 2012, se han incorporado a 67 mujeres periodistas de 21 estados de la República. El mayor número de mujeres protegidas, con un 20%, son del estado de Veracruz, seguido de la Ciudad de México con el 11% de mujeres protegidas, y Chihuahua y Guerrero registran un 7% cada uno.
En la mayoría de los casos, los autores de estos ataques, según lo relatan las beneficiarias en las entrevistas de las evaluaciones de riesgo, han sido grupos delincuenciales y funcionarios públicos, estatales o municipales, correspondiendo estos últimos al 40% de los casos, y 2 de ellos fueron señalados los gobernadores de las entidades federativas. De estos 67 casos, en el 51% las periodistas han denunciado haber sido víctimas de amenazas verbales directamente a ellas o por redes sociales o a través de los familiares. En un 19% denunciaron agresiones físicas como privación ilegal de la libertad, golpes y detención sin orden de aprehensión, entre las más graves. Otros casos frecuentes son los allanamientos del domicilio, seguimientos y destrucción de sus equipos. La principal tarea del mecanismo es la protección de periodistas y defensores desde una perspectiva de género, para lo cual hemos desarrollado un registro actualizado por sexo de los casos que se encuentran incorporados que nos permiten hacer un análisis diferenciado por género, y una metodología de evaluación de riesgo con perspectiva de género que está actualmente en proceso de readecuación tras su evaluación a lo largo de 1 año y medio de utilización. El perfeccionamiento de la metodología es un gran reto para el mecanismo porque implica que la persona que está haciendo el análisis de riesgo comprenda a cabalidad la situación que enfrentan las mujeres periodistas para el desarrollo de su labor y la diferencia con la situación de los hombres, es decir, identificar los elementos asociados a estereotipos de género y a relaciones inequitativas y excluyentes frente a los hombres que refuerzan prácticas de violencia contra las mujeres. Que la mujer periodista tenga claridad de cuáles son esas situaciones de discriminación y violencia de género que está enfrentando para poder medirlo en el instrumento de evaluación de riesgo y que en muchas ocasiones no se tiene completamente visibilizado por ellas. Y finalmente, brindar las medidas más eficaces para la protección de las periodistas, como bien lo decía Catalina, frente a riesgos asociados al género, que ha sido toda una discusión de cuáles pueden ser, porque bueno, como tú dices, hay unas muy obvias, pero realmente profundizar en medidas que sean idóneas, ¿no? para los casos específicos. Esta aproximación al análisis de riesgo a través de variables claramente definidas permite al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas realizar de una parte una valoración de riesgo objetiva y de la otra identificar las variables que tienen un peso específico mayor en la situación de riesgo de la peticionaria, de forma tal que las medidas de prevención y protección a decretar e implementar sean las más idóneas y efectivas. En materia de prevención, que es la mejor estrategia de protección, las alertas tempranas y planes de contingencia que emita el mecanismo para la protección de periodistas debe diagnosticar con precisión las desigualdades que enfrentan las mujeres periodistas y proponer medidas que permitan cerrar estas brechas de inequidad. En el caso del plan de contingencia de Chihuahua, que ahora estamos trabajando, uno de los 5 grandes temas de trabajo es la situación de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, donde necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para la implementación, seguimiento y difusión de las acciones que ahí se acuerden implementar. En el tema de seguridad digital, perdón, el mecanismo se encuentra desarrollando un análisis sobre cuáles son las mejores formas para detectar los riesgos en contra de periodistas y defensoras y las medidas idóneas a implementar. En esta iniciativa se está trabajando con organizaciones de la sociedad civil, expertos, instituciones de gobierno, particularmente instituciones federales y redes sociales. Tuvimos ya un acercamiento con Facebook. La violencia en redes sociales se está incrementando, eso lo estamos viendo en las denuncias que tenemos de las mujeres periodistas que están pidiendo la incorporación al mecanismo. Sin embargo, tenemos un problema. Cuando logramos detectar que hay un delito por amenazas, hay, digamos, más formas de poder intervenir porque se hace una investigación y se utilizan todos los recursos de las instancias de procuración de justicia. Tenemos el problema cuando se trata de difamaciones, de calumnias, de estereotipos, donde desde el mecanismo, bueno, por supuesto, uno de los puntos fundamentales es poder incorporar, digamos, esto como un riesgo efectivo que hay para las mujeres periodistas para poder determinar algunas medidas,
pero bueno, también estamos tratando de desarrollar con estas instituciones y con las personas que están participando en este grupo de trabajo, cuáles pueden ser las mejores formas, digamos, de prevención. Es todo un reto, es un tema que no se había abordado desde el mecanismo y que ahora está siendo pues parte de los puntos estratégicos para nosotros. Bueno, pues como mujer y como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, quiero manifestar mi compromiso y apoyo irrestricto a las iniciativas que, como este encuentro, promuevan y garanticen los derechos de las mujeres, y aprovecho para convocar a los medios de comunicación, a realizar un trabajo coordinado con el mecanismo para lograr garantizar los derechos de las mujeres periodistas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que debemos estar todos muy satisfechos con este panel que ha sido tan variado, pero al mismo tiempo complementario en la perspectiva sobre la importancia de comenzar a mirar el tema de la violencia contra las mujeres periodistas en espacios públicos con mucho más rigor, tal vez, ¿no? Creo que la perspectiva de diferencial es importante, la perspectiva analítica, la perspectiva de la evidencia empírica, es uno de los temas que de alguna manera se ha visto transversalmente en lo que se ha comentado. Yo creo que ha hecho bien CONAVIM en identificar panel, estos temas y felicitarlos por ello, desde el punto de vista de mirar que se requiere tener enfoques diferenciales para el tema de la mujer. La violencia en el hogar existe, pero lo que nos decía, por ejemplo, Ginette, es brutal para el caso de Colombia. 47.000 casos, 42.000 son mujeres o niñas. Ahí hay un dato importante. Cuando hablamos con Catalina y nos cuenta lo que ocurre, la primera hipótesis que tiene un policía cuando investiga un caso es una hipótesis realmente absurda, que una mujer quiera, periodista, que un hombre la esté piropeando y que esa es la razón de la violencia. Es realmente ridículo pensar que ese es el origen de los temas y no que viene al revés. O cuando pensamos, ¿no es cierto?, cómo viene la situación en los casos de derechos humanos o lo que vemos en esas pequeñas violencias en los talk shows, en los reality shows, etcétera. Entonces yo creo que de alguna manera el hecho que nos hemos tardado tanto en comenzar a poner los temas sobre el tapete cuenta, ¿no es cierto?, de esta manera de abordar científicamente las cosas que dejaba el tema de género por fuera, y que hoy día que lo queremos poner por delante después de tanto tiempo ha generado esta violencia tan irracional de la mal llamada ideología de género, que es tan absurda, pero y cuya defensa viene con esos argumentos encriptados o los temas de que son subliminales. Y es tan curioso que además viene tan financiado, pero de una manera no transparente, pero con mensajes homogéneos en toda la región que son realmente sorprendentes, pero que nos tienen que llamar a ser mucho más alertas y también a tener mensajes mucho más claros y, de nuevo, muy basados en los datos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el involucramiento de la academia es muy importante, y de todas las organizaciones que tienen los datos claros, rigurosos, con series de tiempos largas para que podamos realmente pues contrarrestar y hacer que podamos tener una mayor efectividad en lo que es prevención, protección y procuración de justicia para las mujeres en general, pero específicamente en el caso de las mujeres periodistas y de las mujeres que participan en los medios de comunicación en particular. Estamos corriendo contra el tiempo. Yo tal vez les pediría, si podemos, cada una de ustedes, en un minuto, decir qué funciona y qué no. En un minuto, ¿qué consideran ustedes que funciona y qué no funciona en términos de prevención o de protección o de procuración? Lo que cada uno escoja, un minuto, y después tenemos una pregunta, a ver si alguien la quiere contestar, que es ¿cómo proteger a mujeres periodistas si los medios reproducen estereotipos, roles sexistas y humillan, se ríen y subestiman a la mujer? Entonces,
esa pregunta me parece que va mucho con lo que comentaba Pamela, y después, de repente, cada una de las otras podría contestar esto de qué en sus experiencias creen ustedes que funciona para prevenir, para proteger o para procurar justicia para las mujeres periodistas. Entonces vamos de repente de derecha a izquierda. Ginette. Bueno, rápidamente yo creo que lo que sí funciona es que en todo el hemisferio tenemos excelentes leyes. Tenemos las mejores leyes redactadas para proteger los derechos de las mujeres y lo peor es que no se cumplen porque ni la fuerza pública, ni el gobierno, ni el Estado, ni los medios de comunicación las conocen ni las aplican. Y mientras esto siga pasando, no vamos a tener ni garantías para los derechos de las mujeres, ni mucho menos un periodismo libre y que dé garantías de igualdad y de equidad. Excelentes leyes que no se cumplen. Ok. Bueno, frente a la pregunta, pues la pregunta es ¿por qué vemos esos medios? El tema no es que haya esos realities, y yo aquí voy a ir en contra de probablemente lo que piensa mucha gente del auditorio. El problema no es prohibir esos realities. El problema es por qué la gente sintoniza esos realities. ¿Por qué no cambia el canal y pone algo decente, que promueva la igualdad, más inteligente, que igual puede ser entretenido, con humor? Digamos, nadie está diciendo que tienen que sentarse a ver, pues, como decimos en Colombia, ladrillos. Entonces, yo creo, la pregunta, por ejemplo, es ¿cuántas personas en este auditorio no estamos convencidas ya de lo que estamos hablando? Es decir, ¿cómo hacemos para llegar a otros auditorios? A otros auditorios en el Poder Judicial, para que apliquen las leyes y los protocolos de atención especial a las mujeres. En el Legislativo, porque es cierto que las leyes que existen en muchos lugares son buenas, pero hay ajustes que hemos propuesto que valdría la pena, digamos, incorporar. Pero la discusión en el Legislativo es que simplemente no penetra. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos para salir de estos auditorios? ¿Cómo hacemos para que la gente cambie el canal? Y ahí la responsabilidad social de los medios es fundamental, pero no son ellos los únicos que son responsables. Es decir, aquí hay un trabajo profundo en la escuela, el lugar de trabajo, las universidades, las organizaciones. A lo mejor el discurso que usamos no es suficientemente convincente, pues porque tenemos una carga de siglos de patriarcado. Entonces tenemos que buscar discursos más convincentes. Es decir, mi respuesta sería sí. Yo creo que tenemos que trabajar en la implementación de leyes y tenemos que trabajar en la cultura. Creo que los medios son responsables y hay unas medidas, sobre todo en la Declaración de Pachuca, que son clarísimas sobre los medios, pero también tenemos que pensar si el discurso que estamos utilizando es un discurso que está seduciendo a una parte importante de la población que no solamente no está de acuerdo con las cosas que decimos, sino que incluso se está organizando para ir en contra y apoyar esos movimientos que yo creo que son políticos y sobre todo económicos, que son regresivos respecto a los avances que hemos logrado. Patricia. Bueno, yo creo que, como lo decía en mi intervención, la mejor protección es la prevención. Y primeramente, pues necesitamos tener claridad como sociedad de cuál es la situación que están viviendo las mujeres en nuestro país, en el caso del mecanismo, cómo lograr transmitir la situación que están viviendo mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, porque si no partimos de tener la claridad de lo que está sucediendo, difícilmente podremos implementar medidas para poder protegerlas. Es importante también, bueno, pues el tema de hacer políticas públicas desde las instancias de gobierno, pero siempre en coordinación con la sociedad civil. Nosotros, como les comentaba, hicimos ahora un ejercicio con las organizaciones de derechos humanos de Chihuahua, que solicitaron una alerta por justamente la situación de violencia que había, sobre todo el año pasado, en contra de periodistas, bueno, y este año, y de defensoras de derechos humanos en la entidad. Y bueno, justamente el conocimiento que estas organizaciones tienen de cuáles son las necesidades y cuáles son los riesgos estructurales por los cuales ellos, estas organizaciones, estas defensores de derechos humanos y periodistas están siendo vulnerados, es justamente lo que nos permitió
plantear un plan de contingencia muy estructurado, muy enfocado, muy preciso hacia donde están estos riesgos, y yo creo que va a ser algo muy interesante que podemos trabajar, pero donde efectivamente necesitamos la cooperación de todos, y uno de los actores fundamentales, me parece a mí, son también los medios de comunicación, por todo lo que relatamos, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, yo identificaría lo que no funciona a la pregunta que nos hacen. Pues el tema es, lo que no está funcionando en este país es la procuración de justicia, me queda clarísimo. Por más medidas cautelares que podamos emitir desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por más medidas de protección que pueda implementar el mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas, esto nunca va a ser suficiente. Es decir, las medidas de respuesta, las medidas reactivas, no pueden ser la solución a una problemática mucho más de fondo. Mientras el Ministerio Público no haga su trabajo, el problema va a seguir ahí. Van a seguir las violencias contra periodistas, las violencias contra las mujeres periodistas, y difícilmente vamos a poder revertir el problema. En la recomendación general número 24 que publicamos en la CNH el año pasado, analizamos 176 averiguaciones previas de agresiones a periodistas y encontramos que solo en el 10% de los casos había una sentencia condenatoria. Es decir, que en el 90% restante existe impunidad. Y lo que hemos dicho desde la Comisión es que si no se combate la impunidad, si no se abate la impunidad, pues es la mejor invitación a los agresores a seguir cometiendo los crímenes. Entonces creo que el gran problema de este país, no solamente en este caso, sino en general, es la mala procuración de justicia. Y por lo tanto, creo que todos coincidimos en que, sobre todo en el caso de las agresiones a periodistas, estas investigaciones deben de tomar como principal línea de investigación la relacionada con su labor. Y solo de esa manera podría mejorarse un poco o abatirse la impunidad. Entonces, bueno, yo con eso me quedaría. Sí, gracias. Bueno, en relación a la pregunta que había salido del auditorio, sí, vamos, no es que yo haya tratado, digamos, de cargar la mano a los medios diciendo los medios tienen la culpa por... No se trata precisamente de eso, sino como bien decía la doctora Botero, es más bien nosotros como audiencia empezar a, digamos, a tomar un papel activo y a empezar, por decirlo así, a exigir una cierta calidad en los contenidos, exigir más diversidad en los medios. ¿Cómo se me ocurre que se podría lograr esto? Bueno, un primer paso podría ser incluyendo a más mujeres produciendo contenidos. Esa me parece que sería una de las principales medidas, digamos, para evitar la reproducción de este tipo de estereotipos y de... digamos, de relaciones de subordinación. Digo, no solo mujeres en cuanto tal, sino también personas, no sé, afrodescendientes, personas con ascendencia indígena, personas inclusive con capacidades diferentes, que son al final bueno, todas estas minorías así consideradas son, digamos, tradicionalmente han sido invisibilizadas, ¿no? En los medios, en los grandes medios de comunicación. Bueno, por mi parte sería todo. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado tan atentos, especialmente a los miembros del panel. Yo creo que están claros los mensajes. Este es tiene un tema económico que es importante, no hay que soslayarlo. Hay un tema importante de que no hay que callar. La inercia en la cual estamos no va a generar nada bueno, al contrario, lo que viene generando es más bien un continuo escalamiento de una violencia que incide mayormente en la mujer, en el caso específico que nos convoca en la mujer periodista, más violencia en los hogares. Y no se trata de encontrar culpables, sino de encontrar, yo creo que soluciones, pero las soluciones pasan pues por ser muy conscientes de que la cultura que tenemos son patrones que de alguna manera uno absorbe culturalmente casi sin pensar, nos lleva a pensar que las mujeres son las que se ponen en la situación de violencia. Y yo creo que eso es bien importante tenerlo claro. Es decir, yo creo que había un comentario de Catalina que decía, las mujeres tenemos derecho a caminar solitas en la noche, ¿no? O sea, no puede ser que pensemos que una mujer tiene la culpa porque caminaba solita a las 3 de la mañana, o que una periodista tiene la culpa porque se le ocurrió ir a cubrir
una noticia. Entonces, nos toca a todos comenzar a ser mucho más conscientes de no tomar como normal esas aseveraciones, ¿no? De que el año pasado había una noticia en las redes de unas 2 jóvenes argentinas que fueron asesinadas en Ecuador porque se les ocurrió ir solitas a pasear a Montañita, ¿no? Entonces habían buscado que las asesinen. Entonces, eso no puede ser normal, ¿no? Entonces, yo creo que la violencia contra la mujer en todas las instancias, desde un par de jóvenes que hacían turismo por la región, la violencia en el hogar, las mujeres periodistas, todo el tema de derechos humanos, es un tema que nos tiene que llamar a todos a comenzar a cambiar los paradigmas de lo que es aceptable y lo que no. Y yo creo que lo que ha hecho Ginette con su testimonio de vida es tan valiente y es tan relevante para que comencemos a cambiar. En ese sentido, agradecerte. Tenemos que comenzar a hablar cuando hay situaciones de violencia, es duro, pero llamar a las cosas por su nombre y también, ¿no es cierto?, comenzar a salir de hablar entre aquellos que estamos convencidos, hacerlo un poco más afuera, es relevante y en ese sentido destacar la labor que hace la CONAVIM de abrir los espacios y agradecerle por lo que viene haciendo esta mañana en estas jornadas tan relevantes. Y de nuevo, como Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros tenemos este año un eslogan de 100% comprometidos con la equidad de género. Muchas gracias por habernos convocado para estar esta mañana en este panel. Gracias.